A partir de ahora ya empiezo a usar referencias de alguien real. Como pueden ver hasta aquí, la cabeza está feísima, pero no se preocupen, porque nos da todo lo que necesitamos para empezar a conseguir un rostro más natural y real. Y justamente para eso nos van a servir estas referencias. Ya van a ver cómo todo mejora drásticamente, ustedes solo tengan paciencia. Saludos, gente. En esta tercera etapa para la serie de videos de cómo esculpir Scorpion, les traigo la cabeza. Veremos desde la construcción básica de la misma en simetría hasta su reubicación en el cuerpo y la expresión. También cómo hago las manos y unas poses básicas de las mismas. Antes de continuar, como les dije al inicio del video, quería mostrarles un recurso en el que trabajé hace poco que me ayuda muchísimo a mejorar mis retratos, y es un estudio que hice sobre los planos de la cabeza en dos niveles. El primer nivel tiene unos planos básicos a considerar cuando se construye una cabeza, y el segundo nivel ya contempla un poco más en profundidad todas las formas de la misma. Cabe aclarar que para este estudio consideré 4 fuentes que desde mi punto de vista son muy fiables y busqué la manera de juntar ese conocimiento en este recurso. Mi primera referencia fue el libro Drawing the Heads and Hands de Andrew Loomis. La segunda, el libro Anatomy for Sculptors de All Designs y Sandy Condrats, más varios estudios que han compartido en sus redes. Mi tercera referencia fue el libro Human Anatomy for Artists de Elliot Goldfinger y la última, el curso de anatomía del Gumroad de Rafael Grassetti. Así que bueno, ¿a qué voy con esto? Pues que esos recursos pueden ser suyos, pero para esto quiero proponerles algo. Cuando el canal llegue a los 1000 suscriptores, voy a ver la forma de compartirlo con todos ustedes como agradecimiento por ayudarme a sacar el canal adelante, pero me parece justo trazar un objetivo al que hay que llegar para hacerlo. Como ven, traté de referenciarme de grandes exponentes para ser lo más preciso posible, pero como siempre los animo a no guiarse únicamente por lo que yo les comparto. Siempre contrasten la información e investiguen por su parte. Pero como sea, creo que esto les puede ayudar para comprender muchas cosas. Y una última cosa. Sobre este estudio hice uno considerando proporciones más realistas, pero para quienes les gustan los superhéroes, también hice uno adaptado a proporciones heroicas, el cual compartiré cuando lleguemos a los 1200 suscriptores. Así que pónganse las pilas y denle like al video, comenten, suscríbanse, pero sobre todo compartan el contenido del canal para que podamos llegar a la meta lo antes posible y esto pueda ser suyo. Y sin más que decir, continúo con el video. Empecemos. Para hacer las cabezas siempre empiezo desde una esfera y voy tratando conjuntamente con referencias de un cráneo en distintos ángulos para asegurarme de conseguir las siluetas principales de la cabeza. Obviamente no van a ser las siluetas finales porque en principio no tendré en cuenta músculos y depósitos de grasa, pero al esculpir desde el cráneo me aseguro de que cuando empiece a ubicar todas esas partes lo haga lo más correctamente posible en medida de mis posibilidades. Luego con más experiencia y práctica se vuelve más sencillo generar buenas formas sin necesidad de construir la cabeza desde el cráneo. Pero en mi caso aún no siento que pueda hacerlo así con tanta facilidad, por eso prefiero irme por otro camino para asegurarme que lo estoy haciendo bien, aunque sea un proceso un poco más largo. Un pequeño paréntesis, voy a explicar lo que es cada parte conforme vaya avanzando en la escultura, por lo que no voy a detenerme a explicar teóricamente los huesos o músculos principales, porque me parece que videos de esos ya hay bastantes, sino que voy a nombrar los que voy necesitando en el camino según lo requiera mi flujo de trabajo. Si quieren ver un video más teórico en ese aspecto de manera gratuita, les recomiendo el curso de anatomía de Sergio Walde en su canal de YouTube, por ejemplo. Bueno, termino el paréntesis. Estiro una porción inferior de la esfera para dar la forma a la mandíbula, y aplano un poco la cabeza a los costados formando diagonales que se ensanchan hacia arriba. Ubico la zona más ancha del cráneo en la eminencia parietal y la más alta estaría un poco por detrás del medio del cráneo visto desde la lateral. Más o menos en la misma línea donde estaría la apófisis mastoidea, esa protuberancia donde se inserta el esternocleidomastoideo por si se les olvidó cómo se llamaba. También reviso desde abajo que en la mandíbula se cree una forma triangular con la punta más plana. Y luego con el clay brush aplano diagonalmente los costados de la mitad delantera del cráneo, creando una línea que correspondería con la línea temporal superior hasta la forma de la dentadura, por eso hacia abajo se achata. Sigo formando la dentadura y la forma general del arco cigomático para definir las proporciones generales. De ahí hago la fosa inframaxilar, que es esa área que se hunde por debajo de donde estarían los orbitales. Los orbitales son donde se ubican los ojos. Le doy forma al margen orbital para tener una idea más clara de dónde van los ojos, dando predominancia al margen supraorbital, mientras que con el Standard Brush hundo los orbitales. Fíjense cómo darle forma al margen orbital no consiste únicamente en generar una especie de forma cuadrada vista desde el frente,
En este punto es crucial que revisen la vista lateral y la de 3/4, ya que los laterales del margen orbital deben formar una pequeña curva hacia atrás, y desde la vista en 3/4 se nota cómo el margen supraorbital sobresale más que el margen infraorbital. Si no hacen esto van a tener muchos problemas a la hora de ubicar los ojos porque les van a quedar muy hacia el frente y no van a estar muy seguros del por qué. Por eso desde ya les aviso que lo más probable es que sea por esto. Luego le doy la forma al puente nasal, y desde donde este se cruza con la glabela creo una línea diagonal que sigue por el borde inferior anterior del arco cigomático, donde se origina el macetero, hasta donde se inserta en el ángulo de la mandíbula. Sigo enmascarando la fosa nasal, cuya parte inferior está más o menos a la altura del extremo inferior del arco cigomático, pero enmascaro un poco más por debajo porque la nariz no empieza exactamente con la forma de la fosa, sino que generalmente es un poco más grande que esta. La estiro, suavizo, continúo refinando la forma del cráneo y luego empiezo a darle forma al cuello y parte del torso formando un busto. Miren cómo al enmascarar el cuello para sacarlo creo una forma como de diamante en la que la parte frontal es casi en punta, y la trasera más curvilínea. No me enfoco en trabajar tanto las formas del cuello, solo el esternocleidomastoideo y el trapecio. De ahí sigo con el cráneo, marco el macetero como les había dicho y cubro el agujero que se generó por debajo del cigomático. Que por cierto, se me olvidó decirlo antes, pero por lo general los laterales del cigomático son más delgados que el área más ancha de la parte superior del cráneo, lo que significa que el punto más ancho de la cara siempre va a ser por el cigomático. Para las orejas empiezo esculpiendo la silueta con el Standard Brush, luego con el clay relleno el hueco que se crea y a continuación enmascaro esa área e invierto para moverlas y rotarlas apenitas, sin exagerar. De lo contrario se va a ver muy orejón a menos a que eso sea lo que quieran, claro está. Luego estiro los costados para empezar a generar esa pequeña hendidura en la parte posterior de la oreja y dejo ahí por el momento. En este caso yo sé que mi Scorpion va a tener máscara, entonces no me voy a molestar en darle tanta forma a las orejas. Con tener lo básico para que se pueda mover un pequeño bulto en esa zona con la máscara puesta me basta. Pero claro, ese bulto por lo menos debe tener la forma básica bien hecha, no es simplemente una bola y ya, tampoco así. Después ven cómo relleno la fosa orbital generando una curvatura, formando más o menos el músculo orbicular del ojo, que es el que le rodea. Y marco ligeramente la parte superior, donde estaría el pliegue que recubre el ojo, pero no hago mucho más que eso. Luego con el Dam Standard hago la forma de lo que sería un ojo cerrado, y por el momento lo dejo ahí, y continúo con la boca. Asimismo, con el Dam Standard creo la forma del centro de la boca, más o menos en el tercio superior, midiendo desde el inferior de la nariz hasta la quijada. Marco las comisuras de la boca con puntitos y esculpo una línea hacia abajo que sería la división entre el nodo, que es la bolita al costado de las comisuras donde se conectan algunos músculos, y la porción labial de la platisma, un músculo bastante interesante que se origina por debajo de la clavícula. Luego le doy forma a los labios enmascarando y moviendo cada uno por separado, y empiezo a construir los volúmenes alrededor. La zona más próxima alrededor de los labios sería la región oral, y marco este volumen de aquí que se formaría por la región submandibular y el nodo. Luego, a los costados de este defino mejor la región infraorbital, que está a la altura de la fosa infraorbital, que vimos antes, y la bucal hasta llegar a la quijada, la cual sobresale ligeramente. De ahí sigo refinando las formas, inflo los labios con el Inflate Brush, trabajo las formas de la nariz, las fosas, las alas de la nariz y la punta. Sigo refinando los bordes de los labios y refinando de a poco el resto de la cara, corrigiendo la anatomía. También agrego lo que sería el músculo temporal, que es ese ubicado en la parte superior a los laterales de la cabeza, porque no nos va a interesar que esa área se vea tan hundida. A continuación desactivo la perspectiva e inserto dos esferas como los ojos. Las reubico e inflo levemente el centro. Les cambio el material a un Toy Plastic para obtener un brillo y listo. A partir de ahora ya empiezo a usar referencias de alguien real. Como pueden ver hasta aquí la cabeza está feísima, pero no se preocupen, porque nos da todo lo que necesitamos para empezar a conseguir un rostro más natural y real. Y justamente para eso nos van a servir estas referencias. Ya van a ver cómo todo mejora drásticamente, ustedes solo tengan paciencia. En este caso escogí al actor japonés Hiroyuki Sanada, porque investigando sobre el personaje vi que Scorpion es japonés, entonces me pareció importante respetar eso. Aquí no voy a explicar mucho porque simplemente es cuestión de modificar las formas de la cabeza que ya se tienen, pero les voy a dejar algunos fragmentos para que vean cómo poco a poco todo empieza a tener muchísimo más sentido. Pero para que esto funcione traten de encontrar como mínimo una referencia frontal, una lateral y una en 3/4. Personalmente dedico bastante tiempo en la búsqueda de referencias y reúno todas las que sé que me pueden servir. Más que nada para asegurarme de no perderme detalles, porque hay fotos en las que hay cosas que se aprecian mejor que en otras, aunque bien puede que alguna foto no la termine usando, pero ya pues, en esto me parece que es mucho mejor que sobre a que falte. Otra cosa,
Dense cuenta de que el actor va a tener diferentes edades entre las fotos, por lo que en una se le marcarán mucho más ciertas zonas, como las bolsas lacrimales por ejemplo, que son esos depósitos de grasa que se inflan en el área de las ojeras. Entonces deben considerar ese tipo de cosas para saber si necesitan agregarlas o no. Saber qué tomar y qué no tomar de cada referencia es necesario. Ahora modifico un poco las proporciones guiándome de un dibujo que muestra cómo Jim Lee maneja las proporciones en los cómics. Y trato de conseguir algo más heroico, agrandando la mandíbula, reduciendo un poco el tamaño de los ojos y la nariz, pero sin exagerar tanto. Pero bueno, eso ya es un poco subjetivo, yo prefiero no exagerar tanto las proporciones, sino llegar a un punto en el que todavía me siga pareciendo natural, pero eso ya depende de cada quien. Ahí van haciendo pequeños cambios con una capa activada para que luego puedan comparar cada estado. Luego aíslo una parte del busto en un cuerpo duplicado y sin modificar la escala trato de ubicarlo lo más simétricamente posible, para poder reubicarla donde está la otra cabeza, a la cual sí escalo de ser necesario. Y como tendría la cabeza separada de los ojos, uso el Transpose Master que está dentro de Z-Plugin Transpose Master T-Pose Mesh. Para esto es importante que no modifiquen la forma de la parte que aíslan, sobre todo los bordes, porque luego para volver a ubicar la cabeza necesitan mantener esas formas, lo demás tampoco importa tanto. Una vez que tengan bien ubicada la parte aislada a la cabeza, pueden proyectar la cabeza en simetría justo donde se une con la otra parte, para eso enmascaren, y de ahí hacen Dynamesh para juntarlas, y empiezan a resculpir para arreglar la unión. Mantengo la simetría en la cabeza porque voy a hacer una retopología sencilla a la cabeza unida a esa parte del cuerpo, porque es un poco más complicado conseguir un buen resultado si no se mantiene la simetría en esa área, y con eso ya estaría para hacer la retopología. Cuando se trata de caras, sí prefiero hacer la retopología manualmente porque no me gustan nada los resultados del Series Mesher para esta área. A pesar de probar haciendo poligrupos, usar las guías y jugar con los pesos, el flujo que consigo me resulta bastante incómodo para trabajar, como por ejemplo el tema de abrir y cerrar los ojos o la boca. Personalmente sí necesito tener un flujo decente. Tampoco es necesario hacer una retopología perfecta como las que se necesitan para animación, por eso pueden notar que hay cosas que no están precisamente bien, pero como es para una escultura no lo necesito. Con tener unos flujos básicos bien construidos para mí es suficiente porque, como decía antes, me sirven para conseguir mejores formas en las expresiones. Estos flujos básicos a los que me refiero serían los loops circulares alrededor de los ojos, alrededor de la boca y el loop que empieza por encima de la nariz y termina en la quijada. Igual en este caso yo sé que no voy a necesitar que la parte inferior de la cara tenga una retopología decente porque igual no se va a ver, pero nada, la costumbre. De todas maneras les explico para que lo tengan presente en sus proyectos donde sí necesiten esas partes. O en su defecto pueden ver cualquiera de los otros videos en los que sí muestro cómo se hacen esas partes. Otra cosa. El hacer retopología también te permite pulir los detalles cuando sea su momento, porque un tiempo estuve probando a detallar todo subdividiendo el Dynamesh y los resultados no se comparan a lo que uno logra con geometría limpia. Por eso me parece que vale la pena invertir un poco de tiempo en eso. Por cierto, la retopología la hago en Autodesk Maya, simplemente por un tema de preferencia, ya que cada quien escoge dónde hacer. Sé que en ZBrush se puede hacer, pero no me gusta su flujo para eso. Bueno, también le hago una retopología muy básica al resto del busto y una vez que termino eso importo esa geometría en ZBrush y empiezo a hacer los poligrupos que sé que me van a ayudar a la hora de esculpir en el futuro, que para mí son los ojos, los cuales a su vez separo en mitad superior e inferior, la mitad inferior de la boca y los cortes normalmente los mantengo en un mismo poligrupo junto al interior de la boca. Esto último me va a ayudar porque al momento de proyectar, como no quiero que lo del interior de la boca ni los cortes se me proyecten, puedo enmascarar fácilmente. Antes de proyectar pueden hacer crease en los bordes y con eso ya estarían para hacerlo conservando la forma que necesitan para reubicar en la pose. Cuando proyecten se van a dar cuenta que algunos vértices van a saltar. Eso se puede evitar haciendo máscaras sobre esas áreas que ven que lo hacen. A mí me suele pasar con el interior de la comisura de los ojos, en los labios y en los orificios de la nariz, por eso también enmascaro esas zonas antes de proyectar. De todas maneras habrá partes que no deben enmascarar y que igual terminen saltando, pero eso se puede corregir fácilmente con el Smooth. Para proyectar yo primero subdivido la geometría, enmascaro lo que no quiero que se proyecte, suavizo la máscara para no generar bordes duros y aplasto Project. Luego borro la máscara, subdivido nuevamente y repito el proceso hasta tener algunas subdivisiones, y así hasta recuperar los detalles que tenía hasta ese punto, y con eso ya puedo borrar la anterior cabeza.
Lo que sigue sería empezar a trabajar la expresión. En este caso quiero que tenga el ceño fruncido. Para eso mantengo la cabeza sin posarla donde debería para poder comparar cada mitad y trabajo sin simetría. Porque a pesar de que la expresión sea igual en ambos lados, cuando se la trabaja simétricamente se ve mucho menos natural de cuando se esculpe con la simetría. Y aunque es más trabajo, desde mi punto de vista se traduce en un mejor resultado. Eso sobre todo cuando se trata de cosas sutiles. De ahí que, por ejemplo, si quieren hacer una expresión en la que la boca esté abierta, ahí sí lo mejor sería trabajar en principio simétricamente y luego hacer ligeras modificaciones con asimetría, o grandes modificaciones. Para trabajar las expresiones uso referencias reales aunque sea de diferentes personas. Si las consigo de la misma persona que usé para la estructura facial, mejor, pero no es tan necesario tampoco. Y también reviso el libro de Anatomy of Facial Expression de Uldi Sarins, donde puedo encontrar qué músculos se involucran en cada expresión principal y de qué manera. En este caso, como lo único que se ve son los ojos, lo único que necesitaría esculpir de la expresión es eso. Pero para contrastar y verificar que funcione, esculpo muy básicamente el resto de la expresión, pero me enfoco en esa área, por lo que, bueno, para el ceño fruncido, bajo el depresor superciliar y el músculo prócer. No modifiquen la estructura ósea. Este es un error muy común al momento de hacer expresiones, porque el cráneo no se modifica con las expresiones. Luego esculpo las pequeñas arrugas en la raíz de la nariz, porque como el prócer se baja y la nariz se levanta, esa zona se contrae. Y por último cierro un poco los párpados, levantando sobre todo el párpado inferior. En una expresión de enojo, la parte inferior del párpado se forma por el párpado inferior y por el pliegue lacrimal que sube ligeramente y aprieta, formando en ocasiones un solo volumen. La punta de la nariz se levantaría un poco, pero las alas sí se mueven bastante hacia arriba. De ahí hago unas cejas muy básicas con el Curve to Snap. Duplico la cabeza y la oculto para usarla más adelante cuando necesite trabajar los accesorios. Y reubico la cabeza junto a los ojos, las cejas y los lacrimales al cuerpo. De igual manera con Transpose Master. Una vez reubicada, proyecto los bordes y modifico la mirada. No me interesa que esté mirando recto, por lo que tengo que mover los ojos individualmente. Noten cómo los párpados también se mueven en dirección a donde se mueven los ojos. Esto es por esa área que inflamos cuando hicimos los ojos al inicio, que al moverse modifica cómo reaccionan los párpados, y como este personaje mira hacia la izquierda, los párpados de ambos ojos no se ven afectados de la misma manera. De ahí sigo modificando un poco más la expresión en la pose y continúo con la mano. Para la mano empiezo con un cubo y más o menos le doy la forma de lo que sería la palma. Luego con un insert mesh creo el dedo medio y lo ubico cerca de la mitad del área de arriba de la mano. Las proporciones de la mano igual cambian dependiendo de la persona, pero a mí me gusta hacer que el largo de este dedo sea un poco más corto que el largo de la palma y engrosar la palma para que funcione mejor con la musculatura. Eso cuando hago un personaje masculino. En personajes femeninos suele funcionar mejor esculpir dedos alargados y palmas delgadas. Cuando tengo el dedo lo divido en tres partes, siendo la punta la sección más corta y la raíz la más larga, y las divido en poligrupos para que me ayude al momento de hacer la retopología automática y para posar más adelante. Luego ese mismo dedo lo voy duplicando y modificando para crear los otros teniendo en cuenta algunas consideraciones. El dedo del medio es levemente más ancho y largo que el anular y el índice. Estos últimos tienen más o menos la misma altura. La punta del meñique llega más o menos a la altura final de la segunda falange del anular, un poco por debajo, y es el más delgado de todos. Y el pulgar tiene una falange menos, pero es el más grueso de todos los dedos, y su falange llega un poco por encima al inicio de la primera falange del índice. Miren cómo la yema del pulgar es la única que mira hacia una dirección totalmente diferente. Luego, cuando empezamos a definir mejor la mano, vamos a notar que las yemas de los otros 4 dedos también apuntan en direcciones diferentes, y eso nos va a servir para dar muchísima más naturalidad, pero no tan drásticamente como el pulgar. Le sigo dando forma a la mano usando mi propia mano como referencia, sin pretender copiarla tal cual, y me fijo como por ejemplo la palma es cóncava mientras que el dorso está un poco más levantado sin llegar a ser del todo convexo. Le agrego la muñeca con un cilindro y marco la apófisis estiloide de la ulna, que si recuerdan es el landmark inferior más notable del brazo, que lo voy a necesitar para ubicar correctamente la mano y reemplazar el boceto que hice antes. Una vez que ubique cada dedo y le dé un poco de forma a la mano, defino un poco mejor la división de los poligrupos para que al momento de hacer Series Mesher reconozca mejor ese flujo y me genere unos buenos loops alrededor. Esto bien podría funcionar sin tener que refinar los bordes, pero es mejor asegurar, porque a veces genera polígonos muy extraños y toca seguir probando. Pero bueno, lo que hago después de la retopología automática es duplicar la mano e invertirla para la otra mano, y con eso la ubico donde deberían estar. Antes de eso me gusta conservar una mano totalmente neutra y estirada como respaldo por si acaso, porque por ahora puede que no sepa para qué la podría necesitar, pero nunca se sabe. A esta última copia la oculto y sigo con la pose de las manos.
Miren cómo para posar el pulgar empiezo desde la raíz del metacarpo, no desde la primera falange. Esto es muy importante para darle forma a la mano, porque si no lo tienen en cuenta y dejan el metacarpo tal cual como sería con la mano estirada, la mano se vería muy cuadrada y no va a funcionar. Esto es un error muy común entre principiantes. Ahora una pequeña aclaración. Tal vez se pregunten por qué hago retopología a la mano para posarla, en vez de hacerlo directamente con Dynamesh. Bueno, eso es porque para mí es mucho más fácil trabajar la pose teniendo la facilidad de enmascarar u ocultar partes específicas y continuar subdividiendo para agregar los detalles. Con Dynamesh van a tener que estar constantemente activando el Dynamesh para agregar geometría cada que muevan algo, y van a tener demasiados problemas con que unas partes se unan a otras y demás. Cuando trabajan con una topología decente y la van subdividiendo, personalmente me resulta mucho más fácil trabajar las pequeñas arrugas, la separación de las falanges, todo sin preocuparme por corregir esos errores que se generan con Dynamesh. Bien, ahora como dije antes, quiero que se fijen en que la dirección de los dedos no es la misma. Cada uno apunta a distintos ángulos y tampoco son totalmente rectos. Si trazan una línea recta desde la raíz a la punta, se van a dar cuenta que a lo largo de los dedos se van a formar pequeñas curvas o cambios muy leves de dirección cada que llegamos a otra falange. Si tienen esto en cuenta, sus manos van a quedar más naturales y creíbles. En esta primera etapa de la pose no trabajo tanto los volúmenes como músculos, tendones, etc. Solo me aseguro que la dirección de los dedos y la forma más básica de estos funcionen. Suele pasar que una vez que posan las manos se les ocurre una pose que funcionaría mejor. Lo que yo les recomiendo es que hagan esa otra pose. No importa que les toque repetir trabajo, porque si al final eso hace que su escultura se vea mejor, siempre será mejor repetirla por beneficio de su escultura. Ahora que ya tengo las poses, vuelvo a revisar la pose general del cuerpo y corrijo las inconsistencias. Una de esas es que me di cuenta que el brazo derecho podía extenderse un poco más y funcionaría mejor. Y para corregir esto empecé a mover desde el esqueleto como les expliqué en un video anterior. Y luego, enmascarando el cuerpo, muevo el brazo desde el mismo punto del que moví el esqueleto para que todo me cuadre y logre conservar las proporciones muy fácilmente. Luego de ese cambio corregí la musculatura para que responda mejor a ese pequeño cambio en la pose, y acomodé nuevamente la mano guiándome por la apófisis estiloide de la ulna. En el caso de la mano derecha no trabajo la pose en esta etapa porque sé que va a estar sujetando una cadena, pero no estoy exactamente seguro de dónde va a salir. En algunos casos el diseño de la cadena sale directamente de la mano, en otros desde un área oculta del antebrazo. Esto está por definir. Por eso cuando ya defina esa parte del diseño y esculpa una guía que me indique más o menos qué ubicación va a tener la cadena, podré empezar a trabajar la pose de la mano. Ahora no es necesario. Y bueno, me parece mejor dejar esta parte hasta aquí, para separar la construcción de la cabeza y la mano en un video y mantener una mejor organización. Si quieren ver cómo sigo con este proyecto, los invito a ver el próximo video, y mientras tanto, si les gustó lo que les compartí en este, les agradecería muchísimo que me apoyen con un like, comentando, compartiendo o suscribiéndose. Les recuerdo también que en la descripción les voy a marcar los tiempos de cada parte para que sea más fácil para ustedes volver a revisar si así lo requieren, así como también links a mi perfil de Instagram y ArtStation. Así que sin más, me despido. Hasta la próxima.